Muchas gracias por estar esta tarde ya de cierre de nuestras jornadas. Eh, y bueno, el día de hoy tenemos una conferencia muy interesante. Su nombre es Psicoanálisis con Arte, el trazado de la significación en el arte y la constitución de la subjetividad. Y para compartir con nosotros, pues está el maestro Hugo Benítez Matías. Les voy a contar un poquito quién es él. Bueno, cuenta con la licenciatura en Psicología por la Universidad Regional del Sureste en el área de Psicología Clínica. Tiene una especialidad en Clínica Psicoanalítica Freud-Lacan por el Colegio de Altos Estudios de la extinta Red Analítica Lacaniana AC. Cuenta con la maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de Estudios de Lógica, Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Mente. Es miembro fundador del grupo de estudios en psicoanálisis Maison Freud-Lacan y ha enfocado su trabajo de investigación principalmente en el psicoanálisis y en sus puntos de encuentro con la lógica y la filosofía del lenguaje. Entonces, para mí es un gusto, Hugo, que hayas tenido chance de hacer un espacio para participar con nosotros y bueno, nada, bienvenido y bienvenidas todas y todos. Hola Juan José, muchas gracias por la invitación y por la participación. Buenas tardes a todos, gracias también por haber asistido a esta ocasión. Espero que no haya tanto ruido de fondo porque hay una banda tocando aquí atrás de mi casa, entonces espero que no sea un obstáculo para lo que queremos platicar y transmitir esta tarde. Voy a platicarles esta relación que existe entre el psicoanálisis, por supuesto, en el psicoanálisis y la constitución de la subjetividad, el inconsciente, el arte, y cómo es que el arte constituye la subjetividad del individuo. Voy a hacer algunos puntos, eh, voy a distinguir unos puntos en la exposición y espero que al final haya material para que podamos platicar. Esta presentación la dividí en tres partes. En el primero voy a tratar de definir al arte como una estructura simbólica. En la segunda parte voy a hablarles un poco sobre el sujeto del inconsciente, algo que al final Jacques Lacan propone que se llame el santón, que es en lugar del síntoma, y del arte. Y al último, al final, voy a tratar de ponerles, bueno, no voy a tratarles, voy a poner unos ejemplos sobre cómo funciona toda esta combinatoria de la que vamos a hablar, de la estructura simbólica, cómo se juega en ciertas obras de arte, cómo es que toda esta estructuración va a crear, toda esta estructuración va a crear la obra y va a incidir muchísimo en su temática. Voy a tomar específicamente unos ejemplos que he estado trabajando ya desde hace bastante tiempo, que tienen que ver con la pintura y específicamente con la pintura de Francisco Toledo. Voy a comenzar a hablarles de Freud, del psicoanálisis y el arte, y vamos a ver ciertos puntos de conexión entre el arte, el psicoanálisis, específicamente la literatura, y vamos a culminar con la propuesta lacaniana del psicoanálisis y el arte. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer a Freud, me imagino que sí, a todos nos toca en la carrera. No hay ningún escrito en el que Freud no reconozca o no hay una cita literaria, ¿no? Freud siempre reconoce la deuda que tiene el psicoanálisis con el arte, ¿no? Sobre todo con lo que él llama la alta literatura, en la que él mismo buscó los elementos para la elaboración teórica que le hubiera permitido comprender lo que ahorita provisionalmente vamos a llamar los procesos psíquicos. Sabemos que la referencia a las obras artísticas y literarias es una constante en Freud, ¿sí? Estas obras le plantean a Freud un enigma que él va a retomar y que consecuentemente va a pasar algo semejante con Lacan. A él también le va a plantear el arte ciertos enigmas que Lacan va a retomar,
principalmente de algo que llamaríamos su caso Princeps, que es James Joyce. Freud dedicó una atención particular a diferentes manifestaciones artísticas, pero principalmente, en primer lugar, su atención la dirigió hacia la literatura, hacia las creaciones literarias. En segundo lugar, su atención se dirigía hacia las esculturas, luego su atención en menor grado se dirigía hacia las pinturas, y curiosamente Freud no em, se ocupó en ninguno de sus trabajos de la música. Si Freud hubiera sostenido su elaboración psicoanalítica con base en un modelo neuropsicológico, seguramente él no hubiera tomado en cuenta las grandes producciones de la literatura para construir su teoría del inconsciente, que tiene que ver muchísimo más con lo literario que con lo neuropsicológico. Ustedes saben que Freud era neurólogo, pero su teoría del inconsciente se desaparta totalmente de la neurología y se dirige hacia la literatura. Freud buscó elementos para la elaboración teórica en las lecturas de obras como Edipo Rey, como Hamlet, Los hermanos Karamazov y muchas otras más, de donde surgieron conceptos fundamentales, específica o principalmente el complejo de Edipo, y cuestiones en relación a la melancolía, cuestiones en relación al parricidio, a el incesto y diferentes temas con los que la literatura lo confrontan. Freud pensaba también que la literatura podría aportarle elementos interesantes, como ya lo dijimos, para la comprensión de lo que vamos a llamar ahorita procesos psíquicos. Para Freud, el juicio estético no concierne para nada al psicoanálisis. El psicoanálisis no se va a ocupar nada de decir si una obra de arte es estética o no es estética, o si es arte o no es arte. Eso ya quedaría a nuestra opinión. Pero el psicoanálisis puede esclarecer basándose en la estética o en el arte aspectos de la vida fantasmática humana. La lectura psicoanalítica de la literatura se asemeja a la de las formaciones del inconsciente como los sueños, y en particular la lectura psicoanalítica de la alta literatura se asemeja muchísimo a la lectura que hacemos en psicoanálisis de los síntomas. De hecho, un escritor a quien Freud apreciaba muchísimo, que es Shakespeare, ofrece contribuciones importantísimas para Freud en lo referente a los sueños, a los chistes, a los lapsus. Y, por ejemplo, Freud señala que un evento intenso, un recuerdo infantil, pueden ser motores en la creación artística. El deseo del autor se pondría en juego en la creación. En un texto que se titula El creador literario y el fantaseo, de 1908, Freud señala que la obra literaria es una forma de continuación y de sustitución del juego infantil. Le atribuye a la obra artística un efecto catártico en quien la contempla, y de este modo Freud llega a afirmar, a propósito también de haber asistido inmediatamente antes de escribir este texto a una presentación de Edipo Rey. Les leo una cita. Dice: cada uno de los oyentes fue una vez en germen y en la fantasía un Edipo así, refiriéndose a esta representación de Edipo Rey. Y ante el cumplimiento del sueño traído aquí a la realidad objetiva, retrocede aquí espantado, con todo el monto de represión que divorcia a su estado infantil de su estado actual. Sí, esta es una carta a su amigo Fliess en 1897, en donde Freud le expone precisamente este efecto catártico que tienen las obras en los espectadores. En otro texto publicado hasta 1942, ya cuando Freud había muerto, pero que estaba fechado en 1905 o 1906, que se titula precisamente Personajes psicopáticos en el escenario. Primero aquí tendríamos que aclarar que la palabra psicopático o la psicopatología de la que habla aquí Freud no tiene nada que ver con lo que entendemos en nuestro tiempo sobre la psicopatía, sino que se refiere precisamente a la estructura neurótica, para evitar esta confusión.
En este texto, Freud desarrolla importantes observaciones sobre los tramas y sobre las tragedias teatrales y sus efectos en el espectador. Ser espectador, participante en el juego dramático, dice Freud, significa para el adulto lo que el juego para el niño. El niño satisface en el juego la expectativa que preside sus tanteos de igualarse al adulto. El espectador, de igual forma, aspira desde su anonimato en la galería de los personajes ser una especie de héroe y el autor, actor del drama se lo posibilitan, permitiéndole la identificación con el héroe del drama. Y al hacerlo, le ahorra también algo que el espectador sabe, que el ser o el promocionarse como héroe no sería posible sin dolores, sin penas, sin graves tribulaciones que casi le cancelarían el goce. Bien sabe el espectador que solo posee una vida y que podría perderlo en uno de esos combates contra la adversidad que manifiestan los dramas. Por eso, la premisa del goce artístico es una ilusión, o sea, es un penar amortiguado, dice Freud, por la certeza de que en primer lugar es otro, es el actor el que allí en la escena actúa y pena. Y en segundo lugar, se trata solo de un juego teatral que no puede hacer peligrar su seguridad personal. En estas circunstancias, eh, el espectador puede gozarse como grande, entregarse sin temor a emociones sofocadas, como lo serían sus ansias de libertad en lo religioso, en lo político, en lo social, en lo sexual, y desahogarse en todas direcciones dentro de cada una de esas grandiosas escenas de esa vida que ahí figura. Esto, Freud lo dice, refiriéndose a lo que se le permite al espectador al estar frente a la obra. Freud nos advierte de una afinidad entre la estructura de la escena del teatro y la estructura de lo que él mismo llamó la otra escena, es decir, la escena en la que ocurren los sueños, en la que ocurren los procesos inconscientes. Esa escena en la que una verdad que escapa siempre únicamente puede llegar a decirse a medias. La obra de arte le proporciona a Freud elementos para la elaboración de una teoría, como ya lo dijimos. No hay respuestas en la obra de arte, ¿sí? Únicamente se le presentan elementos a Freud. Más bien, el arte no le va a dar respuestas a Freud, lo va a interrogar. Sabemos que Freud y después Lacan, que el artista se adelanta al analista al sacar a la luz ciertas verdades que el psicoanálisis va a retomar y el artista a través de su obra pone de manifiesto cierto saber, un saber ignorado por él mismo. Podríamos decir ahorita, hablando de Shakespeare, que Freud le suponía a Shakespeare un saber. El Dichter, dice Freud, el poeta, está en adelanto respecto al investigador, al Forscher. En una carta a Ferenczi del 16 de julio de 1914, Freud dice que el poeta tiene la oportunidad de decir las dunkle Mächte, las fuerzas oscuras que actúan entre el cielo y la tierra, y que tu filosofía, le dice a Ferenczi, no puede ni siquiera soñar. El poeta sabe poner en escena los conflictos del alma humana, incluso sus pliegues más sombríos. Freud reconoce ahí los retoños que representan estas pulsiones, cuyos mecanismos intentaba conocer a través de lo que él, retomando una cita de el Fausto de Goethe, llamaba la bruja metapsicología. Eh, en un manuscrito, el manuscrito N, que es un anexo a la Carta 64 de 1897, escribe Freud que el fine frenzy, el fino desvarío, a propósito de las fuentes de la creación, es la fuente esencial para la creación. Esto de fine frenzy, por supuesto, lo retoma
del acto 5, la escena 1 del Sueño de una noche de verano de Shakespeare, en donde ahí Shakespeare dice, el ojo del poeta girando en su fino desvarío, en su fine frenzy. Freud utiliza esta frase para dar a entender que ese poeta, estamos hablando del poeta en el sentido del creador artístico, para dar a entender que ese poeta, que era Shakespeare, ofrecía más que los psicoanalistas un espejo de las representaciones inconscientes, porque remitía directo a las fuentes los vestigios desplazados, deformados de los fantasmas humanos, de los ghosts, como decía Shakespeare, porque no hay una traducción específica para ghost, no es ni fantasma ni es espectro, sino que tiene una dimensión particular, y les daba Shakespeare una dirección y un nombre. Finalmente, en un ensayo de 1908, que Freud titula El creador literario y el fantaseo, señala que el saber del poeta proviene de las fuentes de fantasía de deseos inconscientes. Freud dice que la materia literaria toma el tesoro popular de los mitos, se inspira ahí. Los cuentos, las leyendas, los mitos corresponden a los vestigios deformados de fantasías de deseo y de sueños seculares de una joven humanidad. ¿Sí? Hay que señalar esto que nos dice aquí Freud. El literato toma de aquí su materia y, por lo tanto, también Freud, de estas elaboraciones literarias. Hay una especie de pasaje que va de los sueños a los mitos y de los mitos a la obra literaria. Este es un camino que nos puede llevar a remontarnos a la fuente de todas estas elaboraciones que convirtieron estos sueños en mitos y estos mitos en elaboraciones literarias. Ese gran psicólogo, así denominaba Freud a Shakespeare, es un aliado poderoso, un punto sólido de apoyo para la teoría en construcción. Así se refería de esa forma Freud a Shakespeare al hablar de su arte. Ahora bien, una obra de arte demanda la atención del otro, eso ya lo sabemos, es bastante obvio, es decir, que el arte es algo que ocurre en el artista, pero también ocurre en el espectador. Algo de la obra parece que sale de la escena y afecta al espectador, lo incluye, no lo deja fuera. La obra no tiene la función de excluir, sino que más bien la obra tiene la función de la interrogación, como si fuese un enigma, como si fuese la esfinge plantada frente a nosotros. Tanto en el arte como en el psicoanálisis, el saber, diríamos, no se constituye, no hay un saber terminado. Más bien, tanto en el arte como en el psicoanálisis, el saber está latente. A diferencia del discurso de la ciencia que nos presenta un saber, en la obra se trata de leer entre líneas precisamente ese saber, igual que en el psicoanálisis. Ahora bien, la obra de Shakespeare toca un punto esencial de la subjetividad, por eso Freud le atraía tanto, que es precisamente la tragedia del deseo, el tránsito desde la demanda del gran otro hacia la posibilidad del deseo, la posibilidad de asumir un deseo en acto con respecto a la creación del artista. Maurice Blanchot, en un libro que se llama El espacio literario, nos dice lo siguiente: la palabra poética ya no es propiedad de una sola persona. En ella nadie habla y lo que habla es nadie. El poeta hace obra de puro lenguaje y el lenguaje en esta obra es retorno a su esencia. Crea un objeto de lenguaje como el pintor no produce con los colores lo que es, sino que busca el punto en que sus colores dan el ser. A esta construcción del lenguaje lo llamamos obra y lo llamamos ser. No obra de arte, sino obra que tiene el arte en el origen. Cierra la cita. Es decir, lo que estamos planteando es que el artista crea esta obra o crea un objeto de lenguaje. El artista lo hace elaborando un contorno con el lenguaje, va ciñendo el lenguaje y va delimitando ese objeto que crea. Por eso podríamos decir que el poeta puede hacer signo de ese saber hablado, de ese saber
goce del inconsciente. Lacan nos dice que hay más verdad en el decir que es el arte, un verbal a la segunda potencia lo llama, que en ese bla bla. Para Lacan, su interés es interrogar el saber hacer en el poeta, lo que él llama saber hacer, este proceso creativo, que es capaz de dar cuenta de los efectos de goce del lenguaje que constituye el inconsciente. En el seminario que se llama El deseo y su interpretación, Lacan, a propósito de Shakespeare, nos dice que el poeta fue ciertamente uno de los seres que más habían avanzado en la exploración de las relaciones humanas, pero con ese estigma que se llama deseo, como punto de toque que designa irreductiblemente al sujeto. Es decir, se trata de ubicar en esta, de ubicar al sujeto en esta escritura del deseo. La relación del psicoanálisis con el arte se aboca en reflexionar particularmente en el proceso de creación. Hay que hacer esta precisión. Se trata de apreciar cómo el vértigo de lo real puede hacerse poesía y cómo ésta, a su vez, aporta un saber que el psicoanalista toma para su elaboración teórica. Tenemos que aclarar y dejar muy en claro, insistir, en que en el hecho de que el psicoanálisis no explica el arte. El psicoanálisis no explica la creación artística. Busca más bien producir un saber a partir de lo que ésta pueda presentar. No se trata de un psicoanálisis del arte. Freud dice claramente que esto no ocurre, no existe, y mucho menos se trata de un psicoanálisis del artista a través de su arte. Freud también nos señala claramente que esto no es posible. Se trata más bien de la implicación del arte en el psicoanálisis, en el sentido en que el arte compromete al psicoanálisis a interesarse por los asuntos de las relaciones humanas claramente estigmatizadas por el deseo. Habíamos hablado incesto, del parricidio, del Edipo, de las fantasías, de los sueños y de toda esta serie de eh, actos que nos muestran las obras artísticas. Retomamos entonces lo dicho hasta acá. La obra es una construcción del lenguaje. El artista toma el lenguaje, lo ciñe, construye un objeto, crea el ser, como dice Blanchot, o más bien, o más específicamente, crea su propio ser. El artista lo hace elaborando un contorno por el lenguaje que va delimitando ese objeto que crea. De ahí que podamos afirmar que el arte es una estructura de lenguaje. El arte es una estructura simbólica. Para abordar rápidamente esta definición del arte como una estructura simbólica, voy a referirme muy de pasada a Hegel y a un filósofo que se llama Gottlob Frege. Históricamente, la palabra arte proviene de un antiguo vocablo de origen prehelénico, que es artao, que literalmente quiere decir aquello que debe ser juntado o unido, o se refiere a aquello que une. De esta manera, en sus orígenes, el arte sería todo aquello que tiende a unir partes separadas. De ahí, esta palabra artao pasa al latín ars, que es el equivalente al término griego techne, de donde proviene precisamente técnica. Y esta palabra se aplicaba originalmente a toda producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer, es decir, al trabajo. De esta manera, el artista era tanto el jardinero como el cocinero, como el constructor, y de la misma forma que lo era el poeta o el pintor. Pero con el tiempo, la derivación latina ars se fue dirigiendo más hacia la designación de las disciplinas relacionadas con lo estético y lo emotivo. Y como sabemos, la derivación griega techne se dirigió más hacia las disciplinas que tienen que ver con las producciones
intelectuales y de artículos de uso. En 1835, Hegel publica su filosofía del arte o estética. La síntesis filosófica que Hegel hace en este libro se concentra precisamente en su habilidad para reunir bajo la égida común de lo estético una causalidad histórica y una estructura lingüística. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir esto. La teoría de lo estético como noción histórica y filosófica, es afirmada en Hegel en una teoría del arte como símbolo. Para Hegel, el símbolo tenía dos características principales, es decir, se interpreta conforme a un significado, es decir, el significado es un pensamiento, son propiedades del objeto que son inmanentes a él, recuerden esto, y que surgen precisamente de una convención social. La otra característica del símbolo que Hegel insiste en señalar es precisamente su ambigüedad. No solo se representa a sí mismo, sino que es capaz de representar muchísimas cosas más. Siguiendo estas características del símbolo, Hegel expone su teoría del arte o su teoría estética en tres premisas. Lo bello únicamente es engendrado por el espíritu es la idea, la unidad del concepto y la realitas. En general, el espíritu es el concepto realizado y el arte es un modo particular de la aparición fenoménica del espíritu. ¿Sí? Entonces, si la tarea exclusiva del espíritu es engendrar lo bello y el espíritu en tanto idea es la unidad entre concepto y realitas, lo bello artístico implica necesariamente la equivalencia unívoca entre concepto y realitas. El arte es simbólico no porque represente la naturaleza utilizando otros medios como la pintura, como la escultura, como la danza. El arte es simbólico porque lo bello artístico está manifestado precisamente por la manifestación sensible de las ideas. Esta definición hegeliana de lo bello como la manifestación sensible de la idea no solo traduce la palabra estética, sino que esta misma definición puede ser traducida por una mejor afirmación que se encuentra más adelante en Hegel. Lo bello es simbólico. El arte es simbólico, dice Hegel, porque lo bello es la correspondencia inequívoca entre la idea y su manifestación sensible. Todo aquello que se saldría de estos cánones no es bello y por lo tanto, según Hegel, no es arte. Pero puesto que el símbolo, por su naturaleza misma, traza una barrera entre lo representado y la representación, es decir, hay una disparidad entre lo que se representa y el signo mismo, es imposible esta correspondencia de la que Hegel habla. No puede haber una correspondencia exacta entre el concepto y su manifestación, entre lo representado y la representación. Por ello, para Hegel, la tarea del objeto artístico sería precisamente reconciliar esta representación y lo representado. El ideal artístico consiste en hacer corresponder precisamente la idea con su manifestación sensible. Esta equivalencia perfecta, unívoca entre lo material y lo conceptual, entre la idea y su forma sensible, o como Hegel lo llama, entre lo natural y el espíritu, es el fin último del arte. Gracias. Ahora bien, según Hegel, el arte solamente alcanza su objetivo cuando proporciona al hombre una autoconciencia histórica, es decir, cuando da respuesta a su necesidad de sentido, vale decir, a su cuestionamiento por el ser. Para Hegel, el arte es historia compactada. La obra artística compacta
en sí misma la historicidad del individuo y de la sociedad a la que pertenece. Así, el trabajo artístico brinda de manera intuitiva una autoconciencia histórica que corresponde a esta necesidad de sentido y orientación del artista y del espectador. Es decir, el arte, por medio de por medio del trabajo artístico, constituye lo subjetivo. Y es que, como sabemos, la historia no es una restitución anacrónica de los hechos pasados, sino que es una construcción en el presente. La memoria es un discurso articulado en el tiempo presente y que se comparte entre dos o más individuos. Los individuos son constituidos y determinados por ese discurso. Y así, la conciencia no es sino el producto de esta historia, de este discurso. A pesar de todas las desfiguraciones y malentendidos, la realidad del pasado está representada en las sagas, las tradiciones, las interpretaciones de la prehistoria de un pueblo. Son lo que el pueblo ha plasmado con las vivencias de su época primordial bajo el imperio de motivos antaño poderosos y que hoy todavía son eficaces y siguen funcionando en el pueblo. Si uno pudiera deshacer esas desfiguraciones, hablamos de los mi pueblo, para lo cual sería preciso, dice Freud, conocer todas las fuerzas eficaces que las construyeron, no podríamos menos que descubrir la verdad histórica tras ese material fabuloso. Lo mismo vale para los recuerdos de la infancia. Lo mismo vale también para las fantasías de los individuos. Por lo común, tras los restos némicos, no bien comprendidos por nosotros mismos, se esconden inestimables testimonios de los rasgos más significativos de nuestro desarrollo anímico. Entonces, concluyendo, lo bello artístico es la idea en su forma concreta y material, el ideal que conjunta en sí mismo una imagen y un significado, es decir, es producto de la articulación de un sistema simbólico. Es así, el arte está relacionado al discurso del individuo y de la sociedad, logrando para ambos una condición de reconocimiento, de hacer suya esa historia, pero también de que esa historia, de que esa estructura simbólica reconozca al individuo como su partícipe. El arte brinda al artista la capacidad de crear y al mismo tiempo de crearse. Les voy a mencionar rápidamente algunos conceptos también sobre el arte como sistema simbólico, retomando a un filósofo, bueno, él era más bien matemático, Gottlob Frege, y él es el padre de la lógica moderna, es el padre de la filosofía analítica y el padre de la filosofía moderna del lenguaje. Él era alemán, vivió en el último cuarto de siglo del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Comenzaré diciendo que la práctica semiótica, en tanto que es la búsqueda de una significación del funcionamiento de la significación que se pone en discurso, presupone, una teoría del sentido. Aquí es donde nosotros vamos a utilizar la teoría del sentido de Gottlob Frege. Frege fue el primer filósofo del periodo moderno del estudio de la lógica que se acercó a una propuesta plausible de la teoría del significado. Para Frege, el significado de cualquier expresión tiene que ver con algo que está unido a todo signo, además de el objeto mismo que designa. Esto que está unido, Frege lo va a denominar el sentido del signo. Es en el sentido del signo donde se produce la significación que desde allí se va a transmitir al signo y
de acuerdo con esta teoría del significado, y de acuerdo con esta teoría del significado, la significación va a ocurrir a nivel del sentido y desde ahí se va a transmitir a cualquier expresión del sentido. De acuerdo con una teoría del significado que podríamos llamar clásica, que estaba de moda o que era la más había dos elementos que podían explicar el significado. Era el signo y era el objeto, de manera que a un signo correspondía un objeto y el significado de este signo era el objeto que estaba denotando o refiriendo. ¿Sí? De manera que si nosotros preguntábamos por el significado de la palabra manzana, nosotros podríamos señalar el objeto manzana y decir que será su significado. Pero esta teoría tiene al menos dos inconvenientes. Primero, con aquellos objetos que se encuentran alejados de nosotros en el tiempo y en el espacio. De manera que si nosotros nos preguntásemos por el significado de una palabra que designara, por ejemplo, eh, a un objeto que esté alejado de nosotros en tiempo y en espacio, no podríamos conocer su significado porque no estaríamos frente a ese objeto. ¿Sí? Si el significado de un signo es el objeto que designa, entonces, y dado que el significado de una palabra, tengamos en cuenta, no puede ser una representación, sino que tiene que ser algo objetivo, algo compartido por todos, para aprender el significado del nombre, por ejemplo, Sigmund Freud o canguro, tendríamos que estar necesariamente parados frente a Sigmund Freud o frente a un canguro. Segundo caso que sería problema, el de los nombres vacíos. Es decir, en un referente o un objeto que designar, como la palabra Superman o la palabra sirena. ¿Sí? De la misma manera que con los nombres de los objetos alejados en el tiempo y el espacio, para poder comprender el significado de la palabra Superman o de la palabra sirena, tendríamos que estar plantados frente a Superman o frente a los. Pues sabemos nosotros que podemos comprender el significado de Superman, de Sigmund Freud, de la palabra canguro o de sirena, con solo escucharlos. Frege entonces introduce un tercer elemento que va unido a el signo, además del objeto designado, en caso de que lo haya, es precisamente el sentido. Este sentido, para Frege, es lo que nosotros captamos cuando entendemos una palabra. Si nosotros podemos entender una palabra es porque esa palabra tiene sentido. Este sentido no pertenece ni al mundo material ni al mundo de las representaciones. Frege dice que es un reino intermedio, lo llama el reino del sentido, o un tercer reino, que no es material, pero que es objetivo, es decir, está compartido por una comunidad. Puede ser transmitido y puede ser captado por los hablantes de una lengua. Este sentido tiene que ver con las propiedades, si recordamos ahorita Hegel, tiene que ver con las propiedades de los objetos. Por ejemplo, y se expresa precisamente por algo que se llaman descripciones definidas. Por ejemplo, que son oraciones que expresan precisamente las propiedades del objeto. Por ejemplo, para conocer el significado del nombre Sigmund Freud, no es necesario conocer a la persona Sigmund Freud, basta con que conozcamos el sentido o los sentidos de la palabra Sigmund Freud, que bien podrían ser el creador del psicoanálisis o bien quien escribió 3 ensayos de teoría sexual, para que nosotros podamos conocer el significado del nombre Sigmund Freud. De esta manera, el nombre tendría tantos sentidos como propiedades tenga el objeto. Y si alguien nos preguntase, por ejemplo, por el significado del nombre Sigmund Freud, nosotros podríamos responder que fue el creador del psicoanálisis y quien escribió 3 ensayos de teoría sexual. Ahora bien, la tesis principal de la teoría de Frege, la estructura del lenguaje refleja la estructura del pensamiento. Vamos a ir por partes muy rápido. Primero, Frege había reducido la estructura del lenguaje hacia 2 elementos que eran inanalizables, es decir, ya no podrían separarse más.
el lenguaje ya no podía dividirse más allá de estos dos elementos, que eran los objetos y las funciones. Los objetos eran para Frege entidades completas. Más fácilmente, los objetos son aquellas entidades que están designadas por los nombres propios. Por ejemplo, un nombre propio como Aristóteles o los numerales. Las funciones son entidades no saturadas, son incompletas, por ejemplo, los predicados, tal y como es el discípulo de Platón, ¿sí? O las funciones matemáticas. Esta estructura del lenguaje se obtuvo por medio de algo que Frege llamó el método de ahuecamiento, es decir, tomaba una oración, tal y como Aristóteles es el discípulo de Platón, le quitaba el nombre y quedaba la función. Este método de ahuecamiento eh, se podía realizar debido a que se sabía específicamente que era un nombre propio, perdón, porque designaba un objeto. Los predicados, por el contrario, designan conceptos. En segundo lugar, dado que el sentido es imperceptible de la oración, y esto es lo que nos permite captarlo. Para Frege, una oración es la expresión lingüística de un pensamiento. Así, al igual que la oración se descompone en una parte completa y una parte incompleta, el pensamiento también se distingue en él una parte incompleta y una parte insaturada. Y a cada parte le corresponde, por ejemplo, a la parte completa, en el sentido, le corresponde el sentido de un nombre propio, y a la parte incompleta le corresponde aquella parte del sentido que no es un nombre propio. Eh, Recapitulando hasta acá, y muy rápido, bueno, ahora bien, pasemos al campo estético. El campo estético, en el caso de Frege, particularmente el campo de la literatura, fue de gran importancia, al igual que Freud, para el desarrollo de la teoría fregiana del sentido. En un artículo de 1892 que se titula Sentido y referencia, Frege nos explica que el goce estético se debe particularmente a la pérdida de nuestro interés por el valor veritativo de una oración. Es decir, lo que constituye realmente el goce estético es el sentido. Lo que nos cautiva del arte es el sentido de las oraciones y las representaciones y sentimientos que despierten el espectador. Uno de los principios semánticos más importantes de Frege es el principio de composicionalidad, el cual enuncia que el sentido de una oración está compuesto por el sentido de sus partes constituyentes. Lo mismo vale cuando la hay para la referencia de la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de una obra estaría formado por el sentido de sus constituyentes. Si nosotros tomamos una obra, por ejemplo, un poema, y lo desarticulamos totalmente hasta que queden nombres y funciones, es decir, sujetos y predicados, el sentido de cada sujeto y el sentido de cada predicado va a armar, a través de conjunciones lógicas, el sentido de todo el poema. Ahora bien, será Saussure, y Lacan lo va a retomar después, quien haga una distinción más. Saussure distingue entre le signifié, que es el significado o lo significado, que no es lo significable, es decir, no es la cosa, sino la significación. Esto es de lo que estamos hablando hasta ahorita. Pero Saussure distingue otra cosa más, le signifiant, el significante o lo significante, que no es el sonido, es decir, no es el sentido, sino es el fonema. La significación, lo significado, es aquel ente que revela el sonido, es decir, el sentido, y el significante, por su parte, no es el sentido, sino es el fonema. Hacia el final de la parte 3 de su curso de lingüística general, Saussure utiliza la palabra significante para reemplazar la palabra imagen acústica. Sin embargo, para el maestro ginebrino, en su esencia, el significante lingüístico no es de ninguna manera fónico. Fonic es, lo subraya, incorpóreo, ¿no? Constituido no por su sustancia material, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todas las demás.
Este es el estatuto del significante que va a retomar Lacan. El significante es incorpóreo. El significante decimos que es el material audible, lo cual no significa que sea el sonido. Todo lo que pertenece al orden de la fonética no está incluido forzosamente en la lingüística. En tanto tal, se trata del fonema, es decir, se trata de unidades mínimas de sonido vocálico, en tanto se opone a otro sonido en el interior de un conjunto de oposiciones. Es decir, el fonema todavía no tiene sentido. El fonema únicamente se distingue de otros en la medida en que es diferente, en la medida en que es lo opuesto. Hasta acá, bueno, el arte terminaría siendo o terminaría definiéndola como una estructura simbólica que tiene estructura de lenguaje. Ahora bien, pasamos a hablar del sujeto del inconsciente, del Santón y del arte. El descubrimiento freudiano del inconsciente nos obliga a plantear la subjetividad de una forma distinta a la que hasta ese momento la ciencia cartesiana la había tratado. Después de Freud, hablamos de un sujeto que es diferente al sujeto de la ciencia. ¿Sí? Es el sujeto del inconsciente. Lacan reconoce la estructura simbólica del inconsciente freudiano y llega a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, el inconsciente sería una concatenación también de significantes. Si para Freud el yo se desarrollaba como una diferenciación del ello, es decir, el yo sería una parte del ello que se diferenciaba, que era la que tenía contacto con la realidad. Para Lacan, el yo, Lacan hace esa diferencia entre el yo como instancia y el sujeto, la simbólica, que es el inconsciente. Este yo-ye, que es la subjetividad propia, es decir, el sujeto del inconsciente, se revela por una función de corte en el discurso justo donde se forma la barra entre el significante y el significado. Es decir, se revela justamente ahí donde Hegel nos hablaba de esta separación o de esta imposibilidad, en donde tendría que entrar el arte a unificar. Si nosotros nos saliésemos de esta regulación simbólica, de este mundo simbólico, la realidad se nos manifestaría en toda su crudeza. Se nos presentaría la vida como algo incontrolado, como algo incontrolable, y en su continuidad con la muerte. El cuerpo se nos presentaría como fragmentado, vivido en su descomposición en pulsiones parciales. Únicamente en la medida en que nosotros somos introducidos en el orden simbólico, esta realidad se ordena dentro de un marco estructurado de representación. Formalmente, en el psicoanálisis, el sujeto del inconsciente se define como lo que un significante representa para otro significante. Vamos a ver qué quiere decir esto. El sujeto es producto del lenguaje, es constituido. El sujeto no es quien maneja los significantes, más bien los significantes son los que manejan al sujeto y los significantes van a producir el sujeto. El sujeto es segundo con respecto al significante. Por ello, Lacan lo simboliza con una S tachada. Y esto quiere decir que el sujeto no es ninguna sustancia. El sujeto es un efecto del lenguaje. El esfuerzo de Lacan en relación al sujeto de la ciencia que nos ha decaído a desubstancializar el cogito, mostrándonos que el sujeto del inconsciente no es ninguna sustancia o ser, sino que más bien el sujeto del inconsciente es falta en ser. El sujeto va a faltar. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista del psicoanálisis, diríamos que el sujeto no tendría identidad. Por eso el sujeto tiene que identificarse y al hacerlo quedaría dividido entre distintas significaciones. Ahora es este significante lo que lo define, ahora es este otro, pero ¿para quién define el significante al sujeto? Precisamente para otro significante. Pues ninguno de los significantes le proporciona al sujeto su significación última, la significación acabada de su ser.
El resultado de esto es que si el significante representa al sujeto o lo metaforiza, como dice Lacan, al mismo tiempo que lo metonimiza, es decir, lo hace deslizarse eh, entre significantes, de significante en significante, de identificación significante en identificación significante, lo va a dividir, lo va a borrar, lo vacía. Ahí es donde se introduce la falta en ser. Es falta en ser, pues el sujeto está en todas partes y a la vez en ninguna de la cadena significante, lo que produce un efecto de vaciamiento, de falta en ser. El lenguaje, habíamos dicho, es una estructura en la que un significante se vincula con otro significante para que, de manera retroactiva, se produzca precisamente un significado, la significación. Cuando dos significantes se encuentran, en este encuentro, eh, cae un resto. Algo va a quedar fuera de la nominación simbólica. Va a aparecer algo que es imposible de decir. Dicho de manera distinta, el sujeto del inconsciente se va a constituir a partir de una dinámica en la que es necesario que una parte del cuerpo se desprenda como resto que cae. Esto es lo que Lacan va a llamar objeto A. Esto es la causa del deseo y el plus de gozar. Es por ello que nuestro sujeto es un sujeto de deseo, porque le falta este objeto y lo va a estar buscando. Desea porque hay algo que en su estructura le va a estar faltando. Freud dirá que es este objeto primordial que el sujeto pierde. El deseo entonces es lo que constituye al sujeto. Por lo tanto, no podemos hablar de un sujeto si no es a partir del deseo, si no es de un sujeto del deseo. El deseo no es algo simple, no es elemental, no es algo animal, no es algo instintual, es el resultante de toda una articulación cuyo carácter decisivo no consiste únicamente en estar lleno de sentido, sino en que precisamente ese sentido se presenta indescifrado y por lo tanto es susceptible de ser traducido. El deseo despierta una tensión conflictual interna al sujeto que se manifiesta precisamente en un dinamismo afectivo por el que el sujeto se va a identificar con una imagen de su cuerpo a través de un transitivismo ambivalente y estructural que se mueve del yo hacia el otro. Es decir, el sujeto tome el significante o se identifique el significante paterno o se identifique con lo que Freud va a llamar el ideal del yo. Esta relación eh, totalmente erótica, en la que el individuo se fija en una imagen que lo enajena de sí mismo, proporciona la energía y la forma para la organización del yo como una organización pasional. Aquí estamos hablando de la libido, que es esa energía que va a ligar al yo con la imagen completa de su cuerpo que se muestra en el espejo. Es decir, la libido va de alguna manera a tratar de ligar al yo, al sujeto que está vacío, con una imagen que le proporcione esa sustancia. Esto es algo totalmente que va a fracasar, ¿no? Lejos de que cedamos, dice Lacan, a una reducción logicizante, allí donde se trata de deseo, encontramos en su irreductibilidad a una petición. El deseo no es un quiéreme, el deseo no es un dame de comer, pero en esa irreductibilidad va a estar también el resorte mismo de lo que impide también reducir el deseo a la necesidad. En otras palabras, que el deseo esté articulado es precisamente la razón de que no sea articulable, es decir, que no podamos decirlo, que el deseo únicamente podamos decirlo a medias. En otras palabras, toda la cuestión del sujeto en el psicoanálisis se trata de una política del deseo. No es Edipo el que produce la neurosis, sino es la neurosis, es decir, el deseo que busca expresarse
el que produce a Edipo, a la ley de articulación simbólica por la que es posible realizar una petición de amor. Esta teoría del sujeto del enunciado, sujeto de la enunciación, define la manera de ver la incidencia del inconsciente en la constitución del sujeto, pero además requiere de una serie de otros planteamientos eh, que son muy importantes para la cuestión del inconsciente. Dado que el sujeto se instituye a partir precisamente de la articulación significante, de esta concatenación de significantes, preguntar, o no podemos evitar preguntarnos, ¿qué es lo que ordena esta cadena significante? ¿Cómo es que esta estructura preformada sobre la cual el sujeto se va a constituir está ordenada? ¿Qué es aquello que la ordena? Lacan va a llamar a este significante ordenador de la estructura precisamente el nombre del padre. El nombre del padre es este padre simbólico del que nos habla Freud en la horda primitiva, el padre simbólico de la horda primitiva, perdón, o el símbolo del padre. El padre que tan solo muerto puede convertirse en ley, en sede de la ley de articulación de los significantes. Esto es el complejo de Edipo, o la ley de Edipo, o la ley de la prohibición materna. Es decir, la prohibición del incesto. Es el significante que significa, el nombre del padre es el significante que significa que el significante materno también se encuentra regido por esta ley. Es decir, también la madre va a estar regida por este significante. La función del padre en el complejo de Edipo es llamada la metáfora paterna. Esta función es la de ser un significante que va a sustituir al significante materno que se produce en una primera simbolización. El niño primeramente va a tener contacto con el deseo de la madre, es decir, con este goce, va a estar en esta relación simbiótica con la madre, en la que él va a ser el objeto de deseo de la madre, pero después, como sabemos, en el Edipo entra el padre y hace ese corte. Este cambio del significante materno, el significante del goce, por el significante del deseo, que es el significante paterno, es precisamente lo que se constituye, es precisamente el complejo de Edipo. Y esta es la función paterna. El único mecanismo de la intervención del padre en el complejo de Edipo es la de ser, precisamente, la de ser este significante que sustituye a otro significante. Esto le permite operar la castración desde lo imaginario, la frustración desde lo real, es decir, frustrar al niño de su objeto de goce, y la privación desde lo simbólico, es decir, prohibirle a la madre y prohibirle al niño que se tomen mutuamente como objetos de deseo. De esta sustitución, como ya lo mencionamos hace rato, de este encuentro entre estos dos significantes, entre el significante paterno y el significante materno, va a surgir precisamente la significación del Edipo, de este encuentro, de este intercambio, de la metáfora, va a surgir la significación del sujeto. Ahí es donde el sujeto va a creer encontrar su ser total. Pero tenemos que aclarar que el padre está en una posición metafórica, es decir, en condiciones de cumplir su función de sustitución, si y solo si la madre lo convierte en aquel que con su presencia sanciona la existencia del lugar de la ley. Es decir, quien le va a dar esa potestad, ese poder al padre, va a ser el hecho de que la madre se aparte, el hecho de que la madre le diga al niño, ese es tu padre. Si la madre no le da al padre esta potestad, va a ocurrir algo que vamos a ver y no deja que la metáfora paterna funcione, que el significante del nombre del padre ordene la estructura, va a pasar algo que vamos a ver ahorita muy rápido. Es decir, el niño podría devenir, no podría, va a devenir psicótico. El sujeto del inconsciente entonces se constituye en esta sustitución de un significante por otro. De esta dinámica de sustitución, como les mencionaba, se desprende
algo como resto que cae. Es el objeto A, es el objeto causa del deseo. Esta dinámica de sustitución significante por medio de la cual la estructura se ordena es precisamente el complejo de Edipo. Es decir, es por medio de esta dinámica que nos constituimos como sujetos neuróticos. Ahora bien, en el transcurso de su enseñanza, Lacan ya se pregunta, esta pregunta está desde Freud, por la contraparte, ¿sí? El negativo, diría Freud, de la neurosis. Es decir, aquellos significantes, aquellos casos, perdón, como les mencionaba hace rato, en los que este significante ordenador podría ser, Lacan utiliza este término, forcluido, que es un término legal para indicar que un término ya no tiene validez legal. Es decir, en los casos en que este significante ordenador ya no puede operar, es impotente para cumplir su función de padre, su función de metáfora. El primer caso es el más fatídico, es el que ya les mencionaba hace rato, pues la inoperabilidad del nombre del padre culminaría en una psicosis. Pero hay un segundo caso en donde frente a esta forclusión del nombre del padre, frente a la inoperabilidad del significante ordenador, el sujeto tendría la capacidad de crear otro nombre del padre, que sea capaz de tomar el lugar del primero y de operar el ordenamiento de la estructura. Este sería el caso del artista. A partir del caso del artista, particularmente de su caso Princeps, que es James Joyce, Lacan comienza a hablar no solo del nombre del padre, sino de los nombres del padre, aludiendo a que en ciertas circunstancias, como la de los artistas, cada sujeto crea su significante ordenador. A partir de aquí, ya no hablaríamos de síntomas en el sentido neurótico, en el sentido edípico, sino de santóm, es decir, de aquello que funciona como una solución ante la falla del significante supporter de esta estructura simbólica que sostiene el mito del sujeto. Podríamos explicar esto rápidamente utilizando los nudos de Lacan. Para Lacan, la estructura subjetiva está constituida por tres campos o dimensiones que él llama registros de lo psíquico, que es lo real, lo imaginario y lo simbólico. Esta estructura la estructura subjetiva se puede representar como el anudamiento de estos tres registros en forma de un nudo borromeo. Es decir, la forma de este nudo borromeo nos dice que si cualquiera de estos nudos se falla, va a implicar el desanudamiento de los otros dos. Ahora bien, el responsable de este anudamiento tan particular es precisamente el nombre del padre. En el caso que suponemos, aquel en donde el nombre del padre falla, este sería un modo particular de anudamiento borromeo, la creación del sentido del sujeto. En el caso en el que el nombre del padre falle, sería imposible el registro de los tres anudamientos, perdón, el anudamiento de los tres registros, y por lo tanto la desarticulación de la estructura subjetiva. Si nosotros le quitamos un arito, el sujeto se desarticula. Va a andar lo real por un lado, lo simbólico por otro, lo imaginario por otro lado. Esta es la estructura tan particular que nosotros vemos en la psicosis. El caso del artista corresponde a una forma particular de suplir ese desanudamiento del nudo. Este también es una forma de representar el nudo borromeo. Si nosotros jalamos este hacia abajo, por ejemplo, se hace un aro, ¿no? La forma de evitar eso es precisamente, es decir, el nudo se va a disolver, la estructura subjetiva desaparece. Si nosotros colocamos aquí otro nudo a forma de reparación, evitamos esa desarticulación subjetiva. Este es el caso del artista, como les mencionaba, que corresponde a una forma de suplir ese desanudamiento del nudo. Es decir, hay una forma de compensar esa dimisión paterna. El santón permite reparar, este es el santón, el que está en negro y en verde, la cadena
Borromea en el caso en que llegara a desanudarse por un error en el registro simbólico. Es decir, el error únicamente va a ocurrir en el caso de que el nombre del padre falle al unir lo simbólico con lo imaginario o al unir lo simbólico con lo real. Si en estos dos puntos se llega a cometer un error y lo simbólico se librase, el santón permite al nudo de 3 no seguir siendo un nudo de 3, sino mantenerse en una posición tal que parezca un nudo de 3. Es decir, no es un Edipo, es algo que parecería un Edipo, pero que no es completamente el Edipo. Entonces, si el nudo, si lo simbólico llegase a liberarse, existe un medio para repararlo, que es hacer un santón. Algo que permite a lo simbólico, a lo imaginario y a lo real mantenerse juntos, aunque allí, debido a dos errores que estarían ubicados acá, ya ninguno esté unido al otro. ¿Sí? Esta es la clave de lo que ocurre con el artista, la forma particular en la que el artista articula la palabra. Este santón, esto que está reparando acá el nudo, es el arte. En el caso de James Joyce, que estudia Lacan, podría decirse que si James Joyce no hubiera creado este santón, que sería su estructura, James Joyce hubiera devenido psicótico. ¿Sí? Y esto Lacan dice que la prueba está en que precisamente la psicosis se brinca a James Joyce y pasa a su hija. Su hija, en un arranque psicótico, de James Joyce, termina suicidándose. Ahora bien, por último, los ejemplos. El arte, lo mencionábamos, funciona como este santón, como aquello que va a constituir la subjetividad del artista. Voy a tomar el caso de la pintura y más adelante, de manera muy concreta, la obra de Francisco Toledo. En el arte de la pintura se nos convoca al ejercicio de la exploración visual. Dentro de este campo de ejercicio de la visión, el ojo se nos va a revelar como un órgano cargado de un apetito insaciable que lo va a disponer siempre a ser estimulado. Nos referimos precisamente a la pulsión escópica. La pulsión escópica sería este apetito que tiene el caso más, como todas las pulsiones, la pulsión escópica tiene un objeto específico, el objeto A del que estábamos hablando, del cual el sujeto tiene que separarse para constituirse como tal. Es decir, para que para que en el campo escópico el sujeto pueda constituirse, tiene que haber un desprendimiento de un objeto del que el sujeto tenga que separarse. En este caso, en el caso de la pintura, en el caso del campo escópico, la caída del objeto no resulta clara porque se trata de un objeto que es invisible y ello le permite operar muy fácilmente la castración. Se trata de la mirada. La mirada como objeto de la pulsión escópica, es decir, si nosotros recordamos este recorrido que hace la pulsión al tratar de agarrar el objeto y que siempre fracasa, la mirada deviene un objeto invisible debido a su relación antinómica con la visión. ¿Sí? Es decir, la visión va a mimetizar la mirada dentro del campo objeto. Mirada y visión van a ser dos cosas muy diferentes. En el momento en el que el ojo quiera ver la mirada del otro que me ve, estos dos se van a elidir. El ojo no va a poder verla. De esta manera,
detectada y sin que el individuo se entere de que mientras él ve desde un punto, desde todas partes por un mundo omnivoyeur. Al elidir la mirada, la visión, la mirada del mundo, la visión del sujeto se vuelve sobre sí misma en un viéndose ver semejante al me pienso pensar cartesiano. Es decir, la mirada se imagina conciencia. Así, el yo ideal va a enmascarar esta división de la que estábamos hablando, esta falta en ser, por medio de esta captura que va a experimentar de una naturaleza imaginaria. ¿Sí? Es decir, para disfrazar esta división, esta falta en ser, el sujeto se va a equiparar o a poner en el lugar del campo de representación como algo completo, como algo en lo que no hace falta nada. Como todo objeto A, la mirada, también, como lo mencionamos ya hace rato, es un punto de captura del goce del cuerpo. Es un punto que va a inscribir en las coordenadas de lo visible, que va a estar estructurada por esta lógica significante de la que hemos venido hablando, un punto real, es decir, un imposible donde se invoca el lugar del goce perdido, es decir, donde se ubica ese, Freud lo llamaba esa alucinación de goce primordial que tiene el niño. La mirada capta propiamente la función del objeto A porque se presenta en el campo de un espejismo de la función narcisista. En este campo el pintor va a intentar eludir la castración. Va a ser como que no ve la castración, como que no está castrado, como que no le falta nada. Y para esto va a elevar el objeto a nivel de una identificación idealizante. Es decir, para eludir la castración, el propio pintor se va a convertir en un cuadro, en un dado a ver, en una máscara y doble de sí mismo, en un cuadro que va a exponer a la visión del otro, pero en el cuadro hay significados. Entre la significación total de un significante. Esta es lo que miro, nunca es lo que quiero ver, porque eso que quiero ver es, a fin de cuentas, la inexistente completud. Y esta misma esquicia va a invertir la relación. Por ser primordialmente mirado desde todos los puntos, el sujeto no puede dejar de hacerse mirada. Es decir, no va a poder dejar de exponerse en una especie de un eso muestra que va dirigido al otro. Es decir, se va a convertir en una mancha dada a ver sobre el cuadro precisamente que es su imagen, lo que va a instaurar nuevamente la falta en el campo del otro. Es decir, este movimiento le va a permitir al sujeto abrir un espacio en el campo del otro para que el otro lo desee como objeto, para que lo desee como mirada al sujeto. En este desencuentro entre el sujeto y el otro, es este desencuentro entre el sujeto y el otro lo que hace advenir la castración como falta fálica, es decir, el reconocimiento de la imposibilidad de alcanzar el punto desde donde el otro lo está mirando. Así, la pulsión escópica se entiende como un goce perdido, goce de la mirada del objeto A como mirada, que no se puede localizar en el campo visual. Es decir, este objeto que se pierde, este objeto que se cae, queda invisible, se trata de una invisibilidad virtual que está de alguna forma disfrazada, ¿sí? Es como una... como este cuento de Edgar Allan Poe, de la carta robada, en donde mientras más esté a la vista es más invisible. Es una
Por otro lado, en el caso del espectador, en el momento en el que el sujeto se coloca como espectador que mira, es decir, quien va a contemplar un cuadro, quien va a mirar una obra pictórica, es, sin saberlo, parte del cuadro, pero en tanto sujeto es eso que se hace una mancha anamórfica, es decir, disfrazada en el cuadro, y evita encontrar la mirada que indica que él está presente ahí en el cuadro como mancha, ¿sí? En este punto en el que nuestra mirada es causada, es decir, en este punto en el que atrae al ojo, nos está provocando a ir a verlo, el vértigo de lo real se apodera del sujeto cuando advierte que allí en el cuadro está ese abismo insondable del deseo, desde donde el otro lo está mirando. Este objeto mirada como mancha que opaca la imagen coincide con la mirada misma en tanto que es mirada del otro. Este punto en que la mirada nos interroga, allí donde la imagen narcisista no recibe ratificación. Es decir, allí donde esta imagen de nosotros mismos como completud, narcisista totalmente, no recibe una ratificación de esa completud. Hace aparecer en el sujeto lo que le falta, que es precisamente el agujero en la imagen del otro, donde el sujeto mismo se coloca él mismo como el objeto perdido. Es decir, allí en ese agujero el sujeto se va a colocar como el objeto que va a ser deseado por el otro que está en el cuadro. La posición del sujeto en relación con la mirada implica que en su condición de mancha no puede dejar de buscar una idea ideal. Es decir, va a buscar este significante ultra, podrá percibirse como yo narcisista y sostenerse ante el vértigo de lo real que el abismo de la mirada provoca. La constitución del sujeto en la pintura del ver esa falta en el otro, por la cual el sujeto se localiza como tal, como sujeto, como algo que no está presente, como este sujeto disperso entre todos los significantes de los que les hablaba yo, que está en todas partes, pero al mismo tiempo no está en ningún lugar. El significante que representa a todo sujeto es en el cuadro donde se liga a la condición de un objeto, el momento de una caída, está precisamente ligado a esa escisión del sujeto, a su fractura por su subordinación al significante. El deseo se regula sobre la fantasía establecida, que va a ser algo parecido a lo que ocurre con el yo respecto a la imagen del cuerpo. Esta dialéctica entre el ojo y la mirada, la relación entre el exhibicionista y el mirón, es un efecto de señuelo por el que la mirada engaña al ojo. La pintura va a operar en una suerte de descendimiento del deseo. Incluye al ojo en un juego engañoso que lo va a incitar a la pérdida del goce. Es decir, va a obligar al ojo a colocar ese apetito, esa pulsión en el cuadro mismo. Aquello que nos seduce y nos satisface en ese juego es el momento en el que nosotros desplazamos la mirada del cuadro y la representación no se desplaza con ella. En este momento aparece como siendo otra cosa diferente a lo que el cuadro nos estaba dando. Es decir, en ese momento recuperamos nuestra completud. Voy a recurrir ya en estos últimos minutos a
Una serie gráfica que muestra mejor la experiencia escópica, que es decir, la captura de la mirada en ese juego engañoso y la constitución de la subjetividad en el artista. Se trata de una serie gráfica de Francisco Toledo del año 2000 que se titula Los sueños de Durero o la almohada inversa y que tiene como tema central las almohadas que Alberto Durero dibujó detrás de un autorretrato eh, de acuerdo con lo que Durero relata en su diario. Estas imágenes muestran, este es el autorretrato de Durero, y estas imágenes, de acuerdo con lo que Durero nos explicaba, mostrarían evidencias físicas de que la pesadilla, nightmare, ese punto angustiante en que lo real anuncia su cercanía, son un lugar de encuentro con Mer. ¿Sí? El nightmare es un encuentro con Mer. Este era el demonio que atormentaba a los hombres en sus sueños y cuyo temible rostro, de acuerdo con Durero, hubiera quedado impreso, o de acuerdo, no con Durero, sino con la tradición de aquella época, el rostro del demonio quedaría impreso en las sobre los pliegues de las almohadas al momento de despertar. Y estos pliegues son los que Durero dibujaba después de despertar y de haber tenido una pesadilla. Ante este gran otro ominoso que mira a Toledo en el momento en el que Toledo se encuentra con estas imágenes, con el demonio que está aquí dibujado, ante este otro ominoso que lo mira y cuyo rostro, por cierto, bueno, para mí al menos es imposible de identificar o de definir en los pliegues, Toledo se hace mancha para no ser visto. Sería como si se camuflara, a eso me refiero con mancha. Se hace objeto dado a ver, se convierte en un hueco que obliga a este otro a depositar su mirada como plus de goce en el cuadro. El encuentro de Toledo con las miradas de Durero sería un encuentro con el gran otro. En ese instante en que adviene la angustia, Toledo sobrepone, gira, invierte, colorea las almohadas para hacer aparecer murciélagos, endriagos, genitales, sapos, cuerpos humanos, otros rostros. Y de esta manera le presenta al otro un señuelo, un doble de sí mismo que es el cuadro, para que el otro goce del cuadro como si se tratara del artista mismo. Crea, es decir, un punto de fuga de goce. El otro ominoso mira oculto a Toledo desde las almohadas. Ante el vértigo de la mirada del otro, Toledo le ofrece otra cosa que mirar y que ya no es él. Es un cuadro agujero en donde esa mirada se convierte en un punto ciego. Una vez que la mirada del otro cae, Toledo encuentra espacio en ese hueco para colocarse él mismo como objeto de deseo del otro. Las almohadas son contenedores de goce que se vacía en los cuadros antes que en el cuerpo. Son un punto de fuga del goce. El apetito del ojo se muestra ávido ante las imágenes de las almohadas. Se trata de trazos informes, incompletos, de figuras inexistentes que provocan y atrapan nuestra mirada en el cuadro para ver lo que pretende estar e incluso lo que no está. Se muestra algo que no existe, pero que el cuadro está aquí convocando. Es el ejemplo que capta la función del cuadro y la completud que convoca. Gran parte de la obra de Toledo, debo decir, que es un culto al ojo. Gran parte de la obra de Toledo rinde un homenaje a lo escópico, al voyerismo,
al ojo, al exhibicionismo. Pasemos ahora a otro ejemplo. Dijimos más arriba que la constitución del sujeto, del yo-ye, de la subjetividad, del sujeto del inconsciente, es posible porque en la relación entre el sujeto y la mirada, el sujeto busca una identificación con el significante del otro que tiene la función de ideal, posibilitándose en el sujeto la ilusión del verse ver en una identidad imaginaria, acabada, que oculta lo real de nuestra falta y de la falta del otro. La escisión que sufre el sujeto por su subordinación al significante se liga en el cuadro a la condición de la pérdida del objeto primordial. Así, el cuadro se convierte en el significante que representa a todo sujeto. Pues bien, es por ello que la función metafórica del significante, y esto que es lo que veníamos hablando de toda esta, de la estructura del lenguaje, de Frege, de la estructura simbólica, del significante, de lo fónico. La función metafórica del significante encuentra en la pintura de Toledo el campo más fértil para ejercer su trabajo. La concatenación significante es el medio por el que el sentido se va a hacer patente. Hablando de lo fónico, va a ser una combinatoria por medio de la homofonía. El inconsciente es mejor gramático que filólogo, dice Lacan. Ello nos obliga a dirigir rápidamente nuestra atención a la lengua zapoteca, porque a partir de lo que podría llamarse la inyección del zapoteco a la obra gráfica de Toledo, esta comienza una transformación de sus formas, lo que se puede observar fácilmente en una retrospectiva de su obra. No recuerdo bien a partir de qué año hay una división clara entre la pintura de Toledo, tal y como la conocemos ahorita, y un modo más discreto, anteriormente más apegado a Tamayo, a la tradición primitivista africana que estaban recuperando los europeos en ese momento. Sin embargo, gran parte de la gráfica de Toledo se debe a las influencias que recibe en Europa de artistas como Durero, como Picasso, como Klee, quienes incorporaron a su trabajo el folclore africano y australiano, que es el llamado primitivismo europeo. Esa tradición se sostenía en la retórica de una inocencia primigenia, de un infantilismo del trazo, el uso de los materiales, la inconsistencia de los soportes, la sexualidad, ahora explícita, interpelaban también al feminismo, los estudios queer, las líneas de fuga lacanianas, la plataforma rizomáticas y otros sistemas filosóficos postestructuralistas. De esta manera, las zoformas que Toledo ponen al centro de su obra no podrían atribuirse únicamente a su herencia zapoteca, dado que sus maestros europeos ya cultivaban este primitivismo. Sin embargo, la manera en la que las zooformas y las fitoformas se contraponen una a otra, la forma en la que se combinan y camuflan entre ellas, es un hecho muy particular de la condición de Francisco Toledo. De acuerdo con su biografía, un comentario rápido, antes de que el pintor naciera, su familia tuvo que salir exiliada del pueblo de Juchitán, en Oaxaca, y posteriormente la infancia del artista fue un peregrinar por el entonces Distrito Federal, por Veracruz, por Chiapas, de vuelta a Oaxaca, lugares por los que, mientras los recorría, su familia llevaba su lengua y sus tradiciones zapotecas. Según el decir del pintor, él no sentía propias ni la lengua ni la tradición zapoteca, porque entre los zapotecos, comenta, hablar la lengua implica la pertenencia a ese grupo cultural, y quien no lo habla es prácticamente rechazado. Toledo no sintió esta necesidad de pertenencia a la cultura zapoteca, sino hasta que tiene esta instancia en Europa y regresa a Oaxaca, que es cuando decide aprender el zapoteco y regresar a la tierra de sus abuelos e integrarse a la comunidad zapoteca. Es en ese momento en que su gráfica cambia radicalmente. La forma fonemática en la que la estructura del lenguaje zapoteco, aunado
a esta mezcla particular con el español que permite la condición de Toledo, prepara un campo fértil en el que el significante siembra su equívoco fonemático e instaura su función metafórica de forma particularmente eh, prolífica. Y ahora podríamos pensar, pues bien, ¿qué importa si la palabra en español, pene, tiene homofonía con la palabra zapoteca, pene, peñe, peni, bene, que, y que este equívoco haga que Toledo dibuje lagartos, penes o, es decir, lagartos, pene, que funcionan como penes o un pene con forma de lagarto, un pene con forma de pene, ¿no? O que una iguana, perdón mi pronunciación en zapoteco, pero no lo hablo, o que una iguana bininguillo en zapoteco, un pez vendaguillo en zapoteco sean retratados en sus pinturas como varones bininguillo que copulan con mujeres, ¿sí? Es decir, la iguana, el pez, el varón, por homofonía, se van mezclando y van conformando. Por esta separación, precisamente en fonemas, permiten esa mezcla y se van representando en iguanas varones, peces varones, lagartos varones, en iguanas penes, en peces penes que copulan con mujeres, ¿sí? Que comúnmente el pene se ha comparado de forma vulgar con con un pájaro, bigose en zapoteco, y bigose en zapoteco, y que por ello aparezca en las pinturas como un pájaro pene o convertido en una iguana, bigu en zapoteco, perdón, en una tortuga, bigu, o que también en español designemos al pene como pito, isquie en zapoteco, y que por ello Toledo pueda dibujarlo como un isquieshimani, que es literalmente un hongo. Cientos de penes camuflajeados de peces acorralan a una mujer en el cuadro, mujer atacada por un banco de peces. Es esta que está acá. En un cuadro que se llama Omisochil, aparece una mujer sentada entre los hongos, Iskieshimani, en forma de pitos, Shkie, mientras con la mano derecha se lleva uno a la cara y otro con la mano izquierda sujetado en actitud masturbatoria. En el cuadro, en este cuadro, se muestra cómo la estructura significante se descompone, se vuelve a fragmentar y se vuelve a armar, ¿sí? Vuelve a estructurarse en el caso de la pintura de Toledo, produciendo la significación que le va a permitir precisamente obtener su constitución de sujeto. Finalmente, si nosotros retomamos lo que veíamos de Frege, podríamos ver que estas palabras bininguyo, bendaguyo, bininguyo están construidas precisamente en fonemas, pero que se articulan precisamente con esta cuestión de funciones, que sería esta, que se repite acá, y nombres propios, que serían estos de acá. ¿Sí? Pero que en el inconsciente los fonemas se separan y se vuelven a articular de esta misma forma. Hablar del arte, por último, como Santón, permite enfatizar el papel que juega la pulsión en el cuerpo como espacio de goce. Ya no se trata de la represión de un significante, porque ello implica que la escritura se convierte en algo afín a indicar el agujero sin imagen y fuera de sentido,
en cuyos bordes se enganchan representaciones hechas de un mixto de imaginario y de simbólico. Lo que engancha el significante es un agujero que, hablamos aquí de funciones, una vez atrapada en una notación, parece como desgarro. Esta nueva noción de escritura está del lado de la letra, del goz y del goce. Se trata de una escritura del dicho, de la mención, cuyo origen ya no es el significante, sino que tiene que ver el agujero como soporte. El santón aparece ahí donde la significación ya no es posible porque se trata de un más allá de lo simbólico, de algo que no se puede decir con el lenguaje, pero que a fin de cuentas se sostiene porque es un discurso. Recordemos que el arte es una estructura simbólica. En el instante en que Lacan, por medio de Joyce, instala el concepto de santón, permite ocuparse de un saber hacer que es invención y que constituye lo más singular del sujeto. El santón goce es irreductible a la significación y al que el sujeto se identifica haciéndolo su nombre. Centrarse en la nominación es centrarse en la relación con lo real. Concluiré diciendo que la pintura, como todo arte, es el santón que le permite a Toledo anudar la cadena borromea. El nombre de Toledo como santón tiene la función de garantizar toda su creación pictórica. Lo que se manifiesta en Toledo es que el ego de Empalme soporta la relación con la recta infinita mucho mejor que nosotros, que nos agarramos al cuerpo mediante la imagen, lo imaginario y sus adherencias narcisistas, lo cual nos hace zambullirnos en el sentido. Podemos verificar que Toledo está más a sus anchas en la articulación de su cuerpo por el hecho de que su pintura se despliega fuera del sentido. La pintura de Toledo revela una pasión por el enigma que agujera el lenguaje. Para Toledo hay presencia de goce. Este goce es lo único que nosotros vamos a poder captar en su pintura. Hasta aquí es todo lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por su paciencia. Espero que nos queden algunos minutos para conversar un poco. Claro que sí, no, muchísimas gracias. A ti, digo, adelante, si alguien gusta compartir comentarios o preguntas a través del chat. Karino comenta, interesante tema, muchas gracias. Si alguien gusta levantar la mano, igual podemos abrir el micrófono. Me gustaría mucho preguntarte mientras iba como un poco un paso atrás en lo que ibas explicando y me resonaba un poco después, cuando ibas avanzando un poco más. O sea, eso me dio chance como de irlo entendiendo más, integrándolo. Fíjate que me surgía la duda de la época en la que estamos y de esta función del arte como estructurante. Quería preguntarte si tú consideras que estas son épocas de esta negación de la falta, esta negación de asumirnos como sujetos en falta, en el sentido de que incluso el que ayuda, digo, ahorita pensando en que nosotros como psicólogos ayudamos como suponiendo que nosotros estamos curados o que estamos bien, ¿no? Para decirlo de una manera muy coloquial, como que la ayuda al necesitado en muchos sentidos pareciera asegurarnos la certeza de que nosotros no tenemos necesidades. Y en ese sentido pensaba cuando si el arte cumple una función estructurante, pensaba en esta crítica que se le hace al arte moderno de hoy, ¿no? Y esta como afirmación o esta sentencia de el arte moderno no es arte porque requiere ser explicada, ¿no? Por eso explicaría también, en caso de que se pueda generalizar el arte moderno, eso explicaría esta ausencia de arte dentro de lo que se llama arte moderno, esta certeza esta negación
de la falta, de asumirnos como sujetos en falta, lo que sea que eso implique? En relación a esta cuestión del arte contemporáneo es bastante curiosa y bastante polémica, por supuesto. Hay una frase, por eso incluí esta frase de Lacan, en donde dice, hay más dicho en el arte, un decir al cuadrado, que en un bla bla cualquiera. Es decir, el arte, según Freud, y quizás aquí surja esta cuestión que muchos dicen que esta cuestión del psicoanálisis ya es una definición del psicoanálisis del arte ya es una cuestión muy vieja, que el concepto del arte ya ha evolucionado y que ahora tenemos que hacer, tomar otras consideraciones respecto a lo que es arte y lo que no es arte. Pero, por ejemplo, para el arte en sí, tendría que valer el objeto por sí mismo, ¿sí? No tendría que valer por su marco teórico, por el museo en el que se exhiba. Si nosotros le quitamos todo esto, el contexto, el precio, y nos quedamos únicamente con el objeto, tendría que preguntarnos si ese objeto con el que nos quedamos y al que le quitamos toda esta explicación de que es una representación del vacío, de lo que nos atormenta, de la época actual y todo este choro que le echan al arte contemporáneo. Si sacamos ese objeto del museo y si le quitamos esa etiqueta de precio, tendríamos que preguntarnos si ese objeto con el que me quedo vale realmente para conservarlo. Em, el caso del arte contemporáneo, por ejemplo, no es así. Los objetos, si salen del museo, ya no son objetos arte, ya no son obras de arte. El objeto del arte moderno, el objeto artístico está ya más eh, este, soportado por el galerista, por alguien que le pone precio y es literalmente una mafia que hasta puede servir como lavado de dinero. No es literalmente creación, sino que es más bien una cuestión económica y una cuestión eh, de ponerle precio a algo que no lo tiene. Si preguntabas algo sobre nuestra época, si era sobre bueno, y mencionaba esta definición del arte en psicoanálisis porque, por ejemplo, Freud decía que el arte no servía a ningún asunto que no sea el arte mismo. Es decir, si el arte lo ocupamos para, no sé, eh, ir a una manifestación, hacer un archivo, erigir un monumento, eh, incluso en estas cuestiones de protestas sociales, si el arte se incluye ahí, deja de ser arte, se vuelve propaganda, se vuelve un archivo, se vuelve una memoria histórica, pero deja de ser arte. El arte, dice Freud, tiene que valer en sí y por sí, debe ser el objeto mismo. Ese objeto es lo que nos debe causar esta experiencia artística en la que nos ponemos frente al cuadro y sentimos eso que nos golpea, esa experiencia estética es lo que Freud esperaba del arte. Si nosotros no sentimos y de repente nos dice alguien, es que no has sentido la experiencia estética porque no la entiendes, ¿no? Te tengo que explicar en qué consiste este balón desinflado que se ponen en el maco para que tú puedas comprender la obra, ¿no? Y entonces sentir esa experiencia, ese goce estético. Eh, si tomamos toda esta cuestión del sentido y todo, en el momento en el que nosotros nos plantamos frente al objeto, nosotros captamos ese sentido, nosotros captamos ese juego significante y esa experiencia estética. Bueno, respecto al arte histórico. Y preguntabas algo también sobre el ocultar el goce, no la Es, falta. ajá, exactamente, como si estas son épocas como de negación. Pienso obviamente en el tema de lo digital ahorita, ¿no? Bueno, siempre vamos a estar tratando de saturar esta falta. Eh, esta falta es la que nos va a estar ahí haciendo buscar. Sin embargo, creo que esta es más una época de
anestesia, ¿no? Porque a lo que nos provocaría esa falta sería ir a una búsqueda más que si nos colocamos frente a una pantalla digital y estamos todo el tiempo en esta completud de la imagen, no estamos saliendo, no se nos muestra, como dice Lacan en la experiencia del cuadro. Si nosotros nos movemos, percibimos el cuadro como algo que no es, ¿no? Como algo distinto a lo que se nos están mostrando. Se nos está mostrando algo completo, ¿no? Algo que está ahí en este momento en el que el sujeto está frente al cuadro y está en esta interacción de la mirada con el otro y el ser mirado, y estar ahí en el cuadro como objeto de deseo del que nos está mirando desde el cuadro. Si nosotros nos movemos, el cuadro dice aparece ahí el agujero, es decir, volvemos a nuestra realidad de sujeto. Más bien sería que esta época digital en la que estamos en la pantalla todo el tiempo, sería más bien una especie de adormilamiento, de anestesia de esa falta. Muchas gracias. Hay un par de preguntas en el chat. Pregunta Carino, ¿qué relación tiene el arte en la terapéutica de la labor psicológica? Pero, bueno, me imagino que este comentario después era un poco sobre lo que ibas diciendo. Comenta, pero ¿qué decir si, por ejemplo, Diego Rivera o Frida Kahlo lo combinan con la política? Ellos mismos eran de la ideología comunista. Con respecto a esto que citabas de Freud, ¿no? Sí, es muy diferente, por ejemplo, tener una ideología. En el caso, por ejemplo, de el Napoleón de David, que todos dicen que era una propaganda política contra Napoleón, pero si nosotros le quitamos todo ese contexto al cuadro de Napoleón, ¿no? Y lo vemos en su perspectiva, si le quitamos el contexto histórico, si decimos, bueno, hay que quitarle que sea propaganda, y le quitamos incluso el nombre del artista y nos quedamos viendo el cuadro, que es lo que les comentaba hace rato, y observamos el Napoleón en el caballo blanco, en cuanto a su composición, en cuanto a su pintura, en cuanto a los colores, en cuanto a su técnica, valdría preguntar qué vale más ahí, la ideología o el cuadro en sí mismo. Si el cuadro vale en sí mismo y no por su ideología, bueno, entonces el cuadro es arte. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con Diego Rivera, perdón, que era una ideología, como dicen, que eran comunistas, por eso le destruyeron el mural en Nueva York, ¿no? Pero si nosotros le quitamos esa ideología del comunismo a las pinturas de Diego Rivera y lo vemos así, por algo lo estamos conservando. Por eso conservamos este mural de un paseo por la Alameda, no porque tenga personajes comunistas, sino porque el cuadro, la técnica, el mural, la técnica, vale en sí misma. Eh, lo mismo pasa con la Capilla Sixtina. Si nosotros le quitamos este contexto o esta ideología de promoción de la religión, no estamos, el resto del mundo estaría de acuerdo en que la Capilla Sixtina se conserva no por su valor religioso, sino por su valor en técnica y en composición. Entonces, habría que separar un poquito la cuestión de la ideología y preguntarnos si el objeto en sí vale por sí mismo. Respecto a la relación que tiene el arte con la terapéutica, la labor psicológica, es muy parecido porque, al menos desde voy a decirlo así, el arte, en el caso del artista, haría la misma labor que un psicólogo o un psicoanalista tendría que hacer con su paciente. El artista lo encuentra por él mismo, en cambio nosotros necesitamos un analista o nosotros necesitamos un psicólogo para dar ese mismo paso, es decir, el paso que Lacan nos dice que habría que pasar del síntoma de la neurosis al santón, al crear nosotros nuestra propia subjetividad y no venir arrastrando toda nuestra historia familiar que se expresa en ese síntoma, en ese deseo, eh, tendría que ser el mismo paso que se daría en la psicología o en el psicoanálisis, ¿no? Ya no hablar de síntomas, sino más bien hablar de ayudar al paciente, no ayudarlo, que el paciente encuentre esta manera de ser creador de sí mismo, ¿no? Que encuentre su propio saber hacer, ¿no? Y no que lo encuentre teniendo como base toda su historia familiar, teniendo como base toda su inconsciente, sino que él tenga eh, él desarrolle esta técnica del saber hacer para construir el mismo su santón, ¿no?
Muchas gracias. Mira, te leo un par de comentarios. María José comenta, hace poco leí Arte y Psicoanálisis de Nacio. También menciona que el goce estético se cumple cuando el esfuerzo del artista se ve reflejado en su ejecución de la obra. Y comenta un poquito a propósito del mismo tema, creo que las condiciones estéticas van cambiando con el tiempo y ahora es válido juntarlo con política. Sí, este último comentario sí, es lo mismo, ¿no? Si nosotros le quitamos el propósito político, habría esta obra de Picasso de la bomba, ahorita recuerdo, esta era una protesta política por la bomba, entonces, pero fue quedándose ahí el cuadro por ser el cuadro mismo. Si nosotros pensamos también en el Guernica, el cuadro de Guernica, si nosotros pensamos en los grabados de Posadas, los grabados de Posadas no se conservan tanto por que sea una protesta política, sino por de composición de todo esto. Sí se pueden utilizar, obviamente, este, elementos artísticos, ¿no? Reales, ¿no? Pero es muy... habría que pensar si el objeto vale por sí mismo, que es a lo que me remito siempre. Sí, esta cuestión es lo que les mencionaba ahorita, a propósito de que el goce estético se cumple cuando el esfuerzo del artista se ve reflejado en su ejecución de la obra. Sí, eh, por ejemplo, la pulsión escópica, que tendría que es precisamente el goce estético, está funcionando, voy a hablar, bueno, en el pintor funciona en el momento en el que está dibujando, en el que está trazando. También funciona, por ejemplo, en el momento de la investigación, esta pulsión bullerista que se calma en el momento en el que leemos, en el momento en el que investigamos. Estamos deponiendo ahí este goce y efectivamente el artista en el momento de crear está gozando, está satisfaciendo su pulsión ahí. En el caso de la pintura está satisfaciendo su pulsión escópica, ¿no? Si no sé si el artista no satisfaciera su pulsión en su arte, se iría hacia otro lado. Si un pintor o alguien que se dedica a las artes plásticas, pero que tenga esta cuestión del ojo, por ejemplo, no satisfaciera este goce estético en su obra en el momento de creación, probablemente se volvería un bullerista, ¿no? Satisfacería este goce eh, pulsión, de la pulsión escópica en el acto del bullerismo. Muchas gracias. Pues ahí Carino recomienda a Klimt. Eh, con lo que comentabas ahorita, fíjate que pensaba un poquito en el dilema del artista. Hay una película, eh, me parece que es sobre Siqueiros, se llama El Mural, donde va a Chile como contratado por un millonario, por un burgués, para pintar un mural como en un sótano de su mansión, ¿no? Entonces Siqueiros al mismo tiempo pues tiene encuentros ahí con Neruda, creo que da unas charlas promoviendo el comunismo. Y entonces su pareja en ese momento le empieza a cuestionar, ¿no? Mírate, ¿no? Pintándole la casa a un burgués. Y él entra en un dilema muy fuerte como, eh, porque él al mismo tiempo decía, sí, pero yo lo veo al contrario. Imagínate el agravio de venir a pintarle a un burgués, ¿no? Porque mi obra no va a cambiar. Eh, y no sé si ese dilema es importante, o sea, si juegue un poco, si sea benéfico, en el sentido de que un artista se plantee el dilema de hacer arte por encargo, y sea cual sea la causa, o sea, incluso si es una causa justa, podríamos decir, el ambiente, el medio ambiente que hoy, no sé, nadie podría decir que está en contra, pues, ¿no? Habría que ver mucho como, o sea, el trasfondo, pero pienso el ambiente. Yo creo que un artista tiene la obligación o la responsabilidad de preguntarse dónde queda su quehacer artístico, aunque la causa sea justa, y no sé si eso tenga que ver con este valor, ¿no? Del arte, del esfuerzo, de la creación.
Es que eso es lo que nos quiere decir, o lo que nos quiere restregar en nuestra cara el artista, que él puede vivir de su goce. Él puede hacer dinero mientras está gozando. No creo que cualquiera lo pueda hacer. Y eso es lo que él nos está restregando en la cara. Mira, yo puedo gozar y vivir de ello, ¿no? Entonces, eh, sí, también esta cuestión lo vuelvo a repetir, ¿no? Habría que separar la ideología del propio artista, que obviamente influye en su arte, pero que sería muy diferente en el momento en el que estaría haciendo su arte, ejecutando su arte y en lo que estaría pintando. Pienso, por ejemplo, mencionas ahorita si el activismo mantener una causa eh, social, por ejemplo. Por eso vuelvo a remitir con su obra, ¿no? Y eso no demeritaba su obra, ¿no? Estaba muy separado ahí el activista del artista. Incluso cuando hizo esta protesta con los papalotes por los 43 de Ayotzinapa, ¿no? O sea, eso fue no ven de los papalotes como obra, ¿no? Más bien es netamente una respuesta, meramente una protesta, ¿no? No nos está diciendo, miren, ahora voy a pintar no sé, a Peña Nieto con estas pinturas que él tanto hacía, ¿no? Desnudo, ¿no? Para hacer una protesta, ¿no? Él mismo sabía separar esta cuestión, y eso lo hacen muchos artistas. Pienso en Picasso, por ejemplo, que eh, también había en su obra bastante diferencia entre lo que él le gustaba y lo que él pintaba. Muchos lo calificarían de cruel, de inhumano, hay que cancelarlo, como se hace tan frecuentemente en las redes sociales. Pero pues es eso, ¿no? Diferenciar la protesta social o del arte que están haciendo. Bueno, Hugo, pues obviamente en nombre de todas y todos los que estuvimos acá concentrados desde el inicio, te agradecemos muchísimo. Ya después de la consulta te vamos a hacer llegar ahí un reconocimiento a manera de agradecimiento por sumarte a estos espacios. Y bueno, también aprovecho mucho para agradecer a todas y todos por estos 4 días de trabajo intenso. Esto es lo que se busca, que las conferencias no sean... que sean como artísticas en este sentido, ¿no? Que el peso caiga en el contenido y no en que si son divertidas o que si son entretenidas o que si son lúdicas, y no sé, es muy importante mantener un nivel alto, y en ese sentido pues te agradecemos muchísimo, Hugo, cerrar, ¿no? De esta manera con este evento. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Ya saben que las constancias van a llegar, seguramente tarde, pero van a llegar, ¿no? Y bueno, ahí están pendientes de la próxima jornada, que ojalá también nos acompañen. Un abrazo grande, buena noche.